Cada vez que subimos a un avión, damos por sentado algo increíble, décadas y décadas de innovación silenciosa. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué es lo que de verdad mantiene a estas bestias de la ingeniería volando? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en eso, en la ciencia de los materiales que hace que el vuelo moderno sea, bueno, posible. Entonces, la gran pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo es posible que una estructura pero tan masiva, sea a la vez súper fuerte y lo suficientemente ligera como para flotar en el cielo? La respuesta, y esto es lo interesante, no está en una sola cosa. No. Es más bien una revolución silenciosa que ha estado pasando en sus mismísimos huesos, en su estructura. A ver, para entender esto, tenemos que retroceder un poco. La historia de la aviación, en el fondo, es la historia de una búsqueda incansable por el material perfecto, más ligero, más fuerte. Empezamos con madera y tela, ¿se imaginan? Luego, claro, vino la era del aluminio. Y ahora estamos entrando en una era completamente nueva. Y el cambio ha sido ¡wow! Impresionante. Miren esto, en los años 50, el famosísimo Boeing 707 usaba apenas un 2% de materiales compuestos. Casi nada. Saltamos a los 90 y el 777 ya andaba por el 12%. Pero el verdadero salto, la disrupción total, fue con el Boeing 787, el famoso Dreamliner. Ahí ya hablamos de que la mitad del avión está hecha de compuestos. Esto ya no es una mejora gradual, ¿eh? Esto es literalmente redefinir cómo se construye un avión desde cero. Ok, entonces, ¿por qué este cambio tan radical? La clave está en ponerlos uno al lado del otro. El aluminio es bueno, no nos confundamos, ha hecho un gran trabajo. Pero es que los compuestos son excepcionales en su relación resistencia-peso. ¿Y eso en qué se traduce? Muy simple, aviones más ligeros. Y aviones más ligeros queman menos combustible, lo que significa vuelos más largos y más baratos. Pero esperen, que hay más. El factor decisivo, el game changer, es la resistencia a la fatiga. El metal, con el tiempo y el estrés de volar, se agrieta, es lo que hace. En cambio, los compuestos aguantan muchísimo más ese desgaste invisible. Y por si fuera poco, se pueden moldear en formas súper complejas, lo que elimina miles de remaches, o sea, miles de posibles puntos débiles. Y con eso, ¡pum! Bienvenidos a la era de los compuestos. Y aquí la cosa se pone interesante porque ya no se trata de buscar un material en la naturaleza. No, se trata de crearlo, de diseñarlo a medida, casi átomo por átomo, para hacer exactamente lo que queremos. Entonces, ¿qué es exactamente un material compuesto? A ver, en palabras sencillas es como una receta. Agarras dos o más materiales que por sí solos son buenos, pero cuando los juntas, son espectaculares. La analogía perfecta es concreto reforzado para el cielo. Por un lado, tienes unas fibras súper fuertes, como la fibra de carbono, que son el músculo, y por otro, una matriz, que es como un pegamento de alta tecnología que mantiene todo en su sitio y le da la forma. Y para que nos demos una idea de la escala de esta revolución, basta con ver un avión de última generación como el Airbus A350. Más de la mitad de su estructura, un 53%, es de materiales compuestos. ¿Y el aluminio? El que antes era el rey, ahora se queda con apenas un 20%. O sea, esto ya no es un experimento ni una curiosidad. Los compuestos son, hoy por hoy, la columna vertebral de la aviación. Pero para entender de verdad por qué este cambio era tan necesario, tenemos que hablar del villano de esta historia. El enemigo número uno de cualquier estructura que vuela, la fatiga. Es una fuerza invisible, silenciosa, que va debilitando los materiales poco a poco con el tiempo. La fatiga no es algo que pasa de un día para otro, no, es un proceso lento metódico. Todo empieza con una microfisura, algo tan pequeño que es casi imposible de ver. Luego, poco a poco, esa fisura empieza a crecer. Después, en la tercera etapa, ¡boom!, la cosa se acelera y la grieta se propaga de forma crítica. Y el último paso, es la falla total. Justamente por este proceso es que la inspección constante y, claro, la elección de materiales súper resistentes a la fatiga son vitales. No hay otra palabra. Entonces, si el enemigo es invisible, ¿cómo se le combate? Buena pregunta, ¿no? La respuesta tiene un nombre: pruebas no destructivas, o NDT, por sus siglas en inglés. Pensemos en esto como si le hiciéramos un chequeo médico completo al avión, pero sin abrirlo, sin cirugía. Uno de los métodos principales son las pruebas ultrasónicas. Es básicamente un sonar para la estructura del avión. Se envían ondas de sonido de altísima frecuencia a través del material y se escucha el eco. Si todo está bien, el eco vuelve de una forma.
Pero si hay una grieta, una burbuja, cualquier cosa, el eco cambia y listo, delata el problema que estaba escondido. Luego tenemos la radiografía, que funciona pues exactamente como una radiografía médica. Se usan rayos X para tomarle una foto por dentro al ala o al fuselaje. Las fallas, como son menos densas que el material sano, aparecen como manchitas oscuras en la imagen. Así se sabe exactamente dónde están y qué tan grandes son. Y finalmente, para los compuestos hay una técnica súper avanzada que usa láseres. Se llama cizallografía láser y es de una sensibilidad increíble. Lo que hace es usar un láser para detectar deformaciones diminutas en la superficie, cosas imposibles de ver a simple vista. Estas microdeformaciones aparecen justo encima de un defecto interno. Es como poder ver un hueso roto solo por un moretón casi invisible en la piel. Pero, claro, detectar fallas es solo una parte del juego. La verdadera frontera, el siguiente nivel, es diseñar estructuras que ya de por sí sean resistentes a esas fallas. O sea, estamos pasando de la detección a la prevención. Y eso se logra con diseño inteligente. Y aquí es donde la cosa se vuelve casi ciencia ficción. Entra en juego algo llamado optimización topológica, que es básicamente dejar que las computadoras diseñen las piezas perfectas. Hay un método llamado BESO, que es como un escultor digital. Empieza con un bloque de material y va quitando todo lo que no es estrictamente necesario hasta que queda una estructura súper eficiente, casi como un esqueleto. Y hay otro, SIMP, que crea formas más orgánicas, más fluidas. Va poniendo el material solo donde hace falta, como si lo hubiera diseñado la propia naturaleza. Justamente como lo dice Jaime Abramovich, el diseño moderno es un proceso profundamente matemático. Se trata de tomar las leyes de la física, convertirlas en ecuaciones y usarlas para crear un plano perfecto, una descripción abstracta de la pieza, incluso antes de que exista en el mundo real. Y todo esto nos deja con una pregunta que es fascinante, ¿no? ¿Qué pasa cuando las estructuras no solo se pueden diseñar de forma perfecta, sino que además pueden monitorearse a sí mismas? Ya podemos diseñar piezas casi perfectas, ok, pero el siguiente paso es crear estructuras con su propio sistema nervioso, estructuras que sepan si están sanas, que puedan monitorearse en tiempo real y avisar de un problema mucho antes de que se vuelva crítico. Esa, sin duda, es la próxima gran revolución que veremos en los cielos.